Hola, bienvenido a Bass Advisor. Hoy te traigo este bajo de la serie Goto de Harley Benton en color rosa, muy bonito. Espero que te guste. Este es el bajo en color rosa. Como sabrás, bueno, salió en varios colores, y algunos se agotaron de seguida. Ahora queda el color negro, que por cierto es muy bonito, estaba dudando entre el negro y el rosa. Y Sunburst, y creo que nada más, que quedan solo 3 colores. El Burgundy Mist, que era precioso, se agotó enseguida. Así que bueno, tiré por el rosa. Y lo primero que hice al llegar el instrumento a casa fue pesarlo, porque muchas críticas pues van alrededor del peso, porque realmente son bajos que pesan bastante. Y efectivamente tengo aquí la báscula, 4,57, 4,58 kilos. Bastante pesado, eso sí, balance absolutamente impecable y perfecto, con lo cual, pues bueno, por lo menos compensa un poco el generoso peso que tiene este bajo. Bueno, vamos a escuchar un poquito y luego sigo contándote. Bien, la primera impresión, aparte del peso, fue, primero, que el mástil tostado es muy bonito. Como es de costumbre en Harley Benton, también es muy suave, con un binding pues bastante bien conseguido. Diría que mejor que la mayoría de, por ejemplo, el equivalente en Sire. O sea, a nivel de mástil es espectacular. Por supuesto, pues los afinadores Goto, que funcionan muy bien por lo que he podido comprobar hasta ahora. La pala a juego con este logo que tiene un punto, bueno, así grisáceo, que lo vas a ver en las imágenes, que está muy bien. También la nuez es de algo así como Graphtec, o sea que es una nuez de calidad. O sea, en cuanto a mástil no necesita ningún tipo de mejora, y el acabado de trastes pues está bastante bien. No es óptimo, ya que tiene algún traste que, en fin, se nota, pero no resulta molesto. O sea que los trastes no están mal. Lo que más me sorprendió realmente a nivel de construcción, y te voy a enseñar imágenes, es que es el encastre del mástil en el cuerpo. Pocos he visto tan perfectos. Es absolutamente impecable. Una cosa que había leído en algunas críticas y puedo corroborar y confirmar es que el color en la página web no se corresponde con la realidad. Imagino que es un color un poquito puñetero de fotografiar. El bajo luce mucho más bonito
de lo que se ve en las fotografías. También como en el PJ74, por ejemplo, tienes este puente pues que pinta bastante bien, es fácil de ajustar, ya que ayer estuve ajustando un poquito. Y por último, característica, pues tiene el apoyadedos este, que bueno, es un pequeño detalle así más tipo vintage. Vamos a las conclusiones. Instrumento muy bonito, eso creo que es indiscutible, y con una calidad de construcción que creo que es irreprochable. Creo que está, o sea, es brutal. O sea, para los poco más de 200 euros que cuesta, creo que es absolutamente increíble. Único hándicap diría yo que es el peso, aunque está dentro de lo tolerable, ¿vale? No llega a los 4,6 kilos, con el buen balance, pues bueno, podría parecer que pesa 4,3, 4,4, ¿vale? No está, no es una cosa absolutamente, insufrible. Y lo que creo que sí que es bastante insufrible es la pastilla del puente. Normalmente ya en el PJ74, por ejemplo, o el PJ75, era una pastilla débil, ¿vale? Un poco anémica. En este caso no es que sea débil, es que el tono que le da al instrumento es directamente desagradable, ¿vale? O sea, el bajo solo con la pastilla Precision, sobre todo con el slap, pues suena muy bien, suena lleno, bastante a Precision, por cierto, pero cuando le metes la pastilla del puente le da un tono feo. O sea, es que afea mucho el sonido. Y eso que la pastilla la he bajado, ¿vale? Porque vino más arriba y todavía era más pronunciado. No sé lo que le añade exactamente, pero no me gusta. O sea que creo que este bajo, vamos, si te lo quedaras y si fuera una unidad de este peso, creo que la única mejora necesaria es una pastilla del puente. Que bueno, que tratándose de un bajo de 220 euros más o menos, pues está muy bien. O sea, una buena pastilla de puente que te cueste 80, 100 euros y por eso, por unos 300 euros, tienes un bajazo que creo que es tremendo. Está muy bien. Así que bueno, vamos finalmente a una nueva sección, ¿vale? De valoración. Quiero que me deis consejos si os parecen bien los ítems que voy a valorar. Así que vamos a la valoración. Mástil. Al mástil realmente creo que Harley Benton hace uno de los mástiles más cómodos que hay. A mí me parecen comodísimos todos los Harley Benton. En este caso hemos pasado del radio 14 aproximadamente o 13,7 en la mayoría de Harley Benton, pues de generaciones anteriores, a un radio un poquito más curvado que creo que es un acierto, que es el radio 12. Así que bueno, yo creo que al mástil sin duda le voy a dar un 8. Peso y balance.
Realmente es una lástima el peso, ¿vale? Porque ahí sí que le pondría un 4 o un 5, pero el balance es perfecto. Así que creo que de media le voy a poner un 6. Calidad de construcción. Sin duda, por no ponerle un 10, le voy a poner un 9, porque no he visto ni un solo defecto en todo el instrumento. Así que un 9 bien merecido. Calidad-precio. Otro 9. Creo que es, en fin, por el precio es de lo mejor que puedes comprar. Arriesgo que encuentres una unidad especialmente pesada, pero creo que calidad-precio, un 9 bien merecido. Sonido. Realmente sería un 9 si no fuera por la pastilla del puente, que creo que empeora bastante el conjunto, pero aún así creo que quien se compre un Precision de este tipo casi siempre va a ser alguien que busque realmente una pastilla Precision, así que la pastilla Precision de este bajo funciona muy bien, suena muy bien. El tono también cerrado suena bonito, así que le voy a poner un 7. Todos los puntos sumados y divididos entre 5 son 39 puntos divididos entre 5 ítems. Se queda en un 7,8. Muy buena nota, un notable para este Harley Benton MV4PJ. Bien, suscríbete si no lo has hecho. Muchísimas gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.